Hoy hablaremos del Laboratorio de Ingeniería Sísmica. En el Instituto de Investigaciones en Ingeniería se encuentra el Laboratorio de Ingeniería Sísmica, conocido como LIS. El LIS es el Laboratorio de Ingeniería Sísmica. Es un laboratorio de investigación en donde unimos los conocimientos de la ingeniería con los conocimientos de la geología y los juntamos para ponerlos a la disposición del país. Nosotros nos alimentamos principalmente de una red de acelerógrafos, que son unos pequeños equipos que monitorean las vibraciones del suelo constantemente y nos transmiten esos datos hasta nuestros servidores. Con esta red de acelerógrafos podemos determinar el impacto que tienen los sismos en las estructuras en tiempo real, procesar los datos, y estos datos son la materia prima que utilizan nuestros investigadores para generar conocimiento y aportes en materiales, en construcción, en prevención a la población. Y para conocer más sobre este laboratorio, nos acompaña el ingeniero Andrés González Ureña, docente de la Escuela de Ingeniería Civil e investigador del Laboratorio de Ingeniería Sísmica de la Universidad de Costa Rica. Andrés, sea muy bienvenido a Conciencia. Muchas gracias por separarse de su agenda en el laboratorio para venir a compartir sobre el LIS, Laboratorio de Ingeniería Sísmica. Bienvenido. Así es, muchas gracias, don Gustavo, por la invitación. Es un gusto estar aquí e interrumpir las labores en el laboratorio por un rato. Con gusto se hace, para divulgar lo que hace el LIS UCR. Así es. Hablemos del LIS. ¿Cuándo se fundó? ¿Idea de quién? Coméntenos un poquito esa parte histórica que a mí siempre me interesa. Lastimosamente, no estoy en capacidad de decirle quién fundó el laboratorio. Le puedo dar algunos elementos de cómo nació y cómo llegó a ser lo que es hoy. En 1983 ocurre el que llamamos terremoto de Semana Santa, que ocurrió un sábado santo, con el epicentro muy cerca de Golfito y que generó muchos daños a nivel nacional. Poco después de eso, llegó al país una donación de la Universidad de California. Esto consistía en 20 acelerógrafos. Los acelerógrafos son unos equipos especializados que miden la aceleración del punto, de un punto. Estos acelerógrafos primero le llegaron al OPSICORI, pero no es el equipo con el que el OPSICORI trabaja. Ellos trabajan habitualmente con sismógrafos que miden la velocidad, no la aceleración. Entonces el OPSICORI le trasladó eso a la Universidad de Costa Rica y llegaron a la Facultad de Ingeniería. Entonces, a partir de 1983 se constituye lo que se llama la red de acelerógrafos de la Facultad de Ingeniería. Son 20 equipos y con eso algunos de los profesores que estaban aquí en la época, por ejemplo, don Rubén Boroshek, don Guillermo Santana, don Jorge Gutiérrez, los usan para hacer algunas investigaciones. A partir de 1989 es que ya existe el Laboratorio de Ingeniería Sísmica, y le digo que ya existe porque ya aparecen documentos con ese nombre. Por ahí estaba siempre don Guillermo Santana, estaba también don Rosendo Pujol. Y bueno, se hacen algunas investigaciones con esos acelerógrafos, pero se mantiene más o menos el mismo estatus del laboratorio hasta que en el 2009 se firma una, ¿cómo se llama? No es una adenda, se firma un transitorio, una adición a la Ley Nacional de Emergencias, y entonces se le dota al Laboratorio de Ingeniería Sísmica junto a otras redes de monitoreo geofísico del país de financiamiento para compra de equipos, mantenimiento de equipos, y es ahí que empieza el LIS a crecer realmente. 2009. 2009, sí. En realidad la plata empieza a llegar en el 2011, pero es en el 2009 que se toma esta iniciativa y que se firma la ley. Y bueno, hoy en día el LIS cuenta con aproximadamente 180 equipos sobre todo el territorio nacional, 150 estaciones, tanto de campo libre como en edificios, y monitoreamos en tiempo real 24/7 las
aceleraciones del suelo sobre todo el territorio nacional. ¿Cuántos investigadores participan, estudiantes? ¿Cuántos técnicos? Coméntenos esta parte de operaria del LIS. En este momento somos 5 personas investigadoras. De estas 4 pertenecen a la Escuela de Ingeniería Civil y una es un geólogo. Esos son los 5 investigadores. Luego tenemos 4 técnicos, 2 técnicos de campo que son los que pasan todo el tiempo recorriendo Costa Rica, dándole mantenimiento a las estaciones, instalando estaciones nuevas. ¿Las instalaciones están en sedes de la Universidad de Costa Rica o no necesariamente? Algunas, tenemos varias en las sedes y recintos de la Universidad de Costa Rica, pero la gran mayoría de nuestras estaciones son posibles gracias a convenios con entidades como el INS, como el Ministerio de Educación Pública, la Caja Costarricense del Seguro Social, bomberos. El ICE, me imagino, también. Con el ICE tenemos una, si no me equivoco, pero principalmente con estas que le mencioné antes. Lo que estas entidades nos ofrecen es un espacio físico para que el equipo esté seguro, esté resguardado, no esté a la intemperie, y nos dan electricidad y en la mayoría de los casos internet también. Si no nos dan internet lo proveemos nosotros con telefonía celular y a cambio de eso pues existe colaboración con respecto a la información que se genera, pero en realidad el valor de la información que generamos no es para una persona o entidad en particular, sino para toda la sociedad. ¿Qué tipo de investigación en concreto están realizando ustedes? Nosotros investigamos todo lo relacionado con el efecto del movimiento fuerte del terreno en estructuras y en suelos. Eso es básicamente la ingeniería sísmica. Entonces, nosotros, con base en los datos que recolectamos, generamos, por ejemplo, mapas de amenaza sísmica, generamos mapas de riesgo sísmico, identificamos sitios en donde se producen efectos de amplificación por los suelos, a donde se producen otros tipos de efectos locales relacionados con suelos o condiciones geotécnicas. Y también nos dedicamos a ingeniería sismo resistente, es decir, cómo diseñar las estructuras para que se comporten de manera adecuada ante un sismo severo. Muy bien, permítame hacer una primera pausa. Estamos conversando con Andrés González Ureña, quien es investigador del Laboratorio de Ingeniería Sísmica y docente de la Escuela de Ingeniería Civil. Ya regresamos con todas y todos ustedes. El 22 de abril de 1991 ocurrió en Limón el terremoto más fuerte registrado en la historia de nuestro país, con una magnitud de 7,7 grados. Andrés, usted mencionó que hay aproximadamente 180 de estos aparatos en todo el país. ¿Cómo recopilan ustedes, cómo recogen la información de estos aparatos? Bueno, hoy en día tenemos la suerte, que no teníamos hace 30 años, de que todos los equipos están conectados por internet. Entonces, los equipos transmiten 24 horas, 7 días a la semana, lo que están registrando. Y eso llega a los servidores que tenemos en el Centro de Informática y en el edificio del INI, y nuestros sistemas están programados para que cuando se detecta, ocurre un sismo por encima que produce aceleraciones por encima de cierta intensidad, comienza a hacer los cálculos de parámetros de ingeniería, a generar informes y a preparar toda la información que podría ser interesante para nosotros y también para divulgar al público. No hay ninguna necesidad de tener que desplazarse donde está el equipo propiamente. Bueno, cuando ocurre un sismo fuerte, muchas veces hay problemas de conectividad. Por ejemplo, cuando ocurrió el sismo de septiembre del 2012, bueno, se fue la luz y se fue el internet en la zona cercana al epicentro, en Guanacaste. Entonces esos datos no se transmitieron y los investigadores y técnicos que estaban en el ICE en ese momento pues tuvieron que desplazarse hasta Guanacaste para recoger esos equipos y poder extraer los datos.
Claro. De una u otra forma no hay traslape con lo que hace la Red Sismológica Nacional y con el OPSICORI de la Universidad Nacional. Bueno, las tres instituciones son instituciones cuya investigación se centra en el fenómeno sísmico. La diferencia del LIS con estas otras dos es que el LIS es un laboratorio de ingeniería sísmica, ¿verdad? Mientras que la red y el OPSICORI son centros de investigación más que nada geológica, geofísica, ¿verdad? En ese sentido, el enfoque de la investigación es distinta y lo que hacemos con los datos es distinto. De hecho, los equipos con los que trabajamos no son los mismos. Ellos utilizan sismógrafos. El sismógrafo mide la velocidad, mientras que el acelerógrafo mide la aceleración. Los equipos que ellos utilizan permiten estimar con mucha mejor precisión la magnitud de los sismos y ubicar el epicentro. Mientras que los nuestros nos permiten entender mejor cuáles son los efectos de ese movimiento en suelos y en estructuras. Podríamos decir más bien, Andrés, que se complementan. Sí, claro, son totalmente... Las tres instancias. Somos complementarios. De hecho, hacemos investigación conjunta. En este momento tenemos proyectos de investigación en conjunto inscritos con la Red Sismológica Nacional y hemos tenido en el pasado, y también tenemos una muy buena colaboración con el OPSICORI. De hecho, hay estaciones a las que estamos conectados los dos, ¿verdad? Y eso nos permite a los dos ubicar epicentros y empezar a hacer todo este cálculo que a veces tiene que hacerse muy, muy rápido. Claro. Coméntenos sobre el código sísmico en nuestro país e ingeniería sismo resistente. Bueno, yo creo que Costa Rica tiene una ventaja muy grande en comparación con otros países en vías de desarrollo, y es que aquí existe una cultura de la construcción muy responsable. Lo que en Costa Rica se construye, y bueno, sobre todo lo que se construye, digamos, oficialmente, tiende a ser algo bien diseñado, bien ejecutado y bien construido. Y esto es en parte porque contamos con un código sísmico de Costa Rica muy robusto, muy serio, desde 1976, que tiene carácter de ley de la República. Y yo creo que por un esfuerzo que han hecho la Universidad de Costa Rica, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y otras entidades, la importancia de ese código sísmico le ha llegado a todos los participantes de la industria de la construcción. Entonces, incluso personas que no tienen estudios formales, hablo de maestros de obra, de peones de construcción, tienen nociones de detallado sismo resistente y las aplican en obra. Y es por eso que cuando ocurren aquí sismos de magnitudes muy importantes, como el de Guanacaste del 2012, pues afortunadamente tenemos muy pocos daños que lamentar. Qué bueno. Algo que me llamó mucho la atención, Andrés, es que ustedes firman convenios con asociaciones de desarrollo integral de diferentes comunidades. Dicho sea de paso, recientemente fue con Jardines en Moravia. Sí. Coméntenos, ¿por qué? Bueno, ¿Por qué las asociaciones interesadas en esto? En este caso particular, este convenio se firmó precisamente por iniciativa de la Asociación de Desarrollo Integral de Jardines de Moravia. Ellos los contactaron ustedes. Ellos nos contactaron, sí. Don Manfred Sandí, directivo de esta asociación, nos contactó, nos contó que tienen un salón comunal que han estado preparando para que pueda ser designado oficialmente como centro de atención de emergencias. Y nos dijo que ellos estaban muy interesados en instalar ahí un acelerógrafo para poder tener información directa sobre cómo se comporta el suelo ahí en la comunidad de ellos. Entonces a nosotros nos pareció excelente la iniciativa y por supuesto le dijimos que sí, y entonces instalamos ahí una estación. Es una estación de las más modernas que tenemos, es totalmente autónoma porque la alimentación eléctrica es con panel solar y la transmisión de datos es por red celular. Esto es posible porque ellos nos dieron un espacio en el área verde del salón comunal para instalar, para hacerle como una especie de caseta. El equipo nuestro es muy pequeño, el equipo nuestro es mucho más pequeño que ese microscopio.
pero sí se le hizo una caseta para protegerlo de la intemperie y de cualquier cosa que le pueda ocurrir y para instalarle paneles solares y conexión telefónica. ¿Son equipos caros, Andrés? Sí, son equipos caros. No sé si me conviene decir el monto, pero alrededor de $10,000 cada uno. Ah, sí, es caro. Esos los de superficie, y los que son en pozo, porque algunos los tenemos a profundidad, porque nos interesa ver la diferencia entre lo que registra el suelo y lo que se registra en la roca, tal vez a profundidad. Y esos pueden costar $70,000, $80,000. Sí, estamos hablando de una inversión considerable. Sí. Muchos de esos equipos son comprados por la propia Universidad de Costa Rica. En realidad, no. Muy pocos son comprados por la Universidad de Costa Rica. La gran mayoría de estos equipos los compramos con el dinero de la ley de emergencias que le comentaba hace un momento. Perfecto. Sí. Mire, ustedes firman convenios con las asociaciones de desarrollo integral. Hemos firmado con esta de Jardines de Moravia. Esta es la única por ahora. El primer caso. Ajá, Sí. pero nos encantaría firmar con más. A partir de esa experiencia, no descarto que ustedes vayan a ser contactados por otras para actividades similares. Pues nos encantaría. Perfecto. Vamos a hacer una segunda pausa. Estamos conversando con Andrés González Ureña, docente de la Escuela de Ingeniería Civil, investigador del Laboratorio de Ingeniería Sísmica. Ya regresamos. Durante un terremoto, el daño en edificios e infraestructuras está relacionado con la velocidad y la aceleración sísmica, y no con la magnitud del temblor. Andrés, ustedes firman convenios también con instancias privadas. Coméntenos. Sí, tenemos algunos convenios con algunas entidades privadas. Se trata en particular de entes administradores o compañías que se encargan de administrar edificios, edificios altos de varios pisos, de oficinas o residenciales. Un acelerógrafo instalado en un edificio nos da información sobre la salud estructural del edificio. Un edificio, como cualquier estructura, como cualquier sistema, tiene una propiedad que se llama su periodo fundamental de vibración, que depende de la masa y de la rigidez. El edificio siempre está vibrando con ese periodo fundamental. Si ocurre daño en la estructura, producto de un sismo o producto de otra cosa, ese periodo fundamental va a cambiar. Y nosotros podemos detectar ese cambio y entonces así darnos cuenta de que hay daño estructural, aunque posiblemente no sea visible y no lo hayan notado las personas ocupantes del edificio. Otra cosa que permiten los acelerógrafos es, por ejemplo, emitir una alerta en caso de que se sobrepasen aceleraciones, cierto umbral, y eso permite, en función de lo que decida digamos, el ente que administra el equipo, determinar si se evacúa o si no se evacúa, cosas de ese tipo. Interesante. Hay muchos mitos sobre el origen de los sismos. Yo siempre socializo los temas que voy a tratar y aquí recopilé 4 que vamos a ver si nos da tiempo de que usted los comente. Cuando hace mucho calor es porque va a temblar. ¿Por qué la gente tiene esa impresión si no tiene nada que ver una cosa con la otra? Efectivamente, no tiene nada que ver una cosa con la otra y bueno, puede ser que la gente guarde en su memoria el recuerdo de un día que hizo mucho calor y después se vino un terremoto. Puede ser eso, pero no, en realidad estadísticamente no hay ninguna correlación entre temperatura alta y sismos. De hecho, la distribución de los sismos depende totalmente de otras cosas. Sí. Segundo es que es mejor que tiemble de a poquitos, porque así se libera la energía y no ocurre un terremoto. ¿Es esto cierto? Bueno, es cierto el que sismos pequeños van permitiendo cierta liberación de energía, ¿verdad? Implican que hay movimiento entre las placas, entre los bloques a ambos lados de la falla y entonces hay liberación de energía, sí, pero
no es cierto que n sismos pequeños sean equivalentes a un sismo muy grande. Hay que recordar que la escala de magnitud de momento, que es la que utilizamos para describir la cantidad de energía liberada en un sismo, es logarítmica. Entonces, para liberar la misma energía que se libera en un sismo de magnitud 6, necesitamos 30 sismos de magnitud 5. Entonces, ¿cuántos sismos pequeños necesitamos para liberar la energía de un sismo muy, muy grande? Bueno, muchísimos. Probablemente no sea conveniente, y la realidad también es que esto ya es más algo del OPSICOR y de la red, que se tienen más o menos bien identificados los patrones de ruptura, los patrones de deslizamiento entre bloques de falla, y las leyes que rigen esos mecanismos no son compatibles con esto de o muchos pequeños o uno grande. No es así. Este me llamó mucho la atención. Dicen algunas personas que ocurren más sismos actualmente que lo que ocurrieron en el pasado. Bueno, lo que pasa es que hoy en día somos más personas, estamos en más sitios, tenemos más equipos. Más detección. Más detección, más acelerógrafos, más sismógrafos, y además la transmisión de la información es mucho más sencilla. Entonces no es que tiembla más, sino que nos damos cuenta y nos contamos que tiembla más a menudo. Además se reportan muchos sismos que la gente no percibe. Reportamos sismos de magnitudes 3, 2, que no son percibidos por la población, pero que igual quedan ahí, aparecen en redes sociales y dicen, uy, tembló. No es cierto que esté temblando más hoy en día que antes. O sea, la distribución es constante, digamos. La distribución no ha cambiado. Años. Estadísticamente no hay un incremento de la sismicidad. Y no hay por qué pensarlo, de que vaya a incrementarse tampoco. No, en términos generales, no. Muy bien, y uno famosísimo que en Semana Santa siempre tiembla, dice la gente. Bueno. Independientemente de la semana que sea del año, ¿verdad? Sí. En Costa Rica mucha gente tendrá presente este sismo del Sábado Santo de 1983. La que usted mencionó al inicio, la de Golfito, ¿fue? Correcto, que ¿verdad? ese fue un sismo de los más importantes en la historia reciente del país. Hace 3 años, 2023, tembló también en Semana Santa, también en la zona sur, y fue perceptible en casi todo el territorio nacional. Y bueno, lo que pasa en Semana Santa es que mucha gente está descansando, mucha gente está en familia, y entonces si ocurre un sismo tal vez se comenta más y la gente lo recuerda más porque está en una situación distinta a la de la cotidianeidad, digamos, de la semana, y por eso puede pegarse más en la memoria, pero no, en Semana Santa no tiembla más ni menos. Bueno, ahora que pasó Semana Santa yo estaba muy pendiente de los sismos, ¿verdad? Y curiosamente hubo uno de 3,8, si la memoria no me falla, lo cual es una mera coincidencia. Sí. No hay nada. ¿Participación de estudiantes en todos estos proyectos de ustedes? Sí, bueno, nosotros en el laboratorio en este momento hay 2 estudiantes de ingeniería civil que son asistentes y nos ayudan en trabajos de investigación. Y aparte de eso, bueno, los que somos profesores también desarrollamos trabajos de graduación con varios estudiantes, entonces sí hay una participación activa de estudiantes en la investigación del LIS. Perfecto. Andrés, muchísimas gracias y muchos éxitos para el Muchas gracias, LIS Gustavo. UCR. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias también a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal 15 UCR, no sin antes ver nuestra sección Conceptos. Hoy en Conceptos le traemos el siguiente mensaje. El LIS es especialmente importante en la parte de prevención, ya que podemos conocer cuál es el riesgo que existe en una zona determinada o en las zonas más densificadas del país. Con esto podemos generar campañas de prevención, podemos informar a la población y podemos generar posibles escenarios de catástrofe. De esta manera podemos determinar cuáles serían los impactos de un eventual sismo en ciertas comunidades del país, y al prevenir podemos especialmente salvaguardar las vidas humanas,
también las infraestructuras y también nos podemos dar cuenta del estado de puentes, de ciertas casas, edificios, entre otras estructuras de interés. Esto fue Conceptos. Los espero en el próximo programa de Conciencia para seguir definiendo más palabras. No olviden visitar nuestros sitios de Facebook y YouTube. Hasta la próxima. Desde el año 1940, Costa Rica ha apostado por un sistema de seguridad social que garantiza el acceso a la salud pública, la protección contra la pérdida de ingresos por desempleo, enfermedad o invalidez y proporcionar ingresos a la vejez, reduciendo la pobreza y promoviendo la inclusión social. El impacto de esta reforma es integral, ya que ofrece un sistema solidario que fortalece las relaciones laborales, impulsa el desarrollo económico y asegura el bienestar de los trabajadores y sus familias. Sin embargo, durante años el sistema de seguridad social se ha visto amenazado por las crisis financieras, las malas gestiones administrativas y las decisiones políticas. Pero, bajo este panorama, ¿qué futuro le espera a nuestro sistema de seguridad social?